Continuamos con las determinaciones y en esta lección iremos a observar y entender cómo sería posible implementar una determinación para la operación de onModify. Para el objetivo de esta lección iremos a utilizar el mismo proceso de creación para el campo OverallStatus. Sobre Travel ID ya tenemos la determinación implementada. Sabemos que después de haber pulsado en la operación de Create, onSave, se va a ejecutar la determinación y asignar el valor para el campo según la lógica implementada. En cambio, el overall status tiene otra asignación, no estaría sobre onSave, es sobre onModify. Se considera modificación en el momento en el que empezamos con la creación del registro. Directamente es un proceso de modificación antes de guardarlo. No tenemos que confundir dos elementos en la creación. El primero de aquí, cuando pulsamos en Create, ya hemos modificado o hemos empezado a modificar el registro. Es justo cuando se va a ejecutar la determinación del overall status. Y en cambio, onSave es cuando realmente guardamos el registro, es decir, después de haber introducido los datos. De momento descartamos estos cambios, volvemos a Eclipse, donde introducimos la definición del comportamiento para observar en las determinaciones. Primero tenemos el setTravelNumber con onSave, que tiene asignada e implementada la lógica, y después setStatusToOpen para el onModify. Accedemos al método, a la implementación del método para proceder con esta lógica. ¿Qué tipo de código iremos a implementar o qué asignación para el campo OverallStatus? Nada más empezar a crear un nuevo registro, le indicamos que el estado inicial sería Open. Este estado Open también lo tenemos en la constante, en la parte superior, en las declaraciones de los tipos y de las constantes, donde en la misma encapsulación observamos que tenemos las constantes a las que se podría llegar a través del Travel Status y asignar este Open que realmente lleva el código O. Utilizaremos la constante. De momento nos dirigimos a lo que sería la determinación setStatusToOpen. Desde aquí podemos navegar y llegamos al mismo código que hemos dejado. Lo primero sería una lectura, readEntityOf. Se trata del mismo objeto de negocio que lo podemos aprovechar de la parte inferior. Sobre la entidad, trabajamos con la entidad del Travel, la única entidad que tenemos en nuestro objeto de negocio. Como campos, seleccionamos el campo OverallStatus. Con control espacio obtenemos el nombre completo del campo, with corresponding para todas aquellas entradas que iremos a recibir en el parámetro de tipo tabla interna keys, y el resultado sería una nueva declaración llamada travels para disponer de los valores en esta tabla interna. Lo mismo podemos aplicar la lógica que hemos aplicado anteriormente para eliminar todos aquellos registros que tendrían un estado que no es inicial, es decir, nos intentan pasar un valor. Nos podemos preguntar cómo sería posible pasar valores si el campo estaría protegido con solo lectura. Es posible pensando que tenemos un endpoint de tipo OData, servicio data expuesto, y queremos proteger también aquellos casos. Evidentemente que esta funcionalidad se debería de establecer como regla o como lógica por cada proyecto. IsNotInitial indicaremos también en este apartado para observar si tenemos registros después de haber realizado la operación de delete. Y ahora nos interesa modificar el estado. ¿Cómo lo modificamos? Ya conocemos este aspecto, Modify Entities Of. Se trata de la misma entidad que la podemos aprovechar desde la parte superior. La actualización se realiza sobre un campo. ¿Qué campo? Es el campo del Overall Status, el que necesitamos indicar con un valor inicial, y estos valores se podrían crear directamente con una iteración de tipo for para tener in travels lo que sería la asignación primero de la clave técnica, technical key, es igual a este travel, y después llegamos al componente con el mismo nombre technical key.
Y además nos interesa seguir asignando el valor para el estado, que este es el objetivo. El overall status sería el que va a recibir lo que es la constante travel status de la parte superior para el componente open. Con este cambio podemos decir que tenemos la lógica realizada. Lo importante es entender el trigger o el modo en el que RAP va a disparar la ejecución de estos métodos. Dejamos la implementación activa y observamos la diferencia que tenemos entre onSave y onModify. Volveremos a verlo en la interfaz de usuario, donde con la operación de create empezamos a crear un nuevo registro, en este caso alimentando los campos obligatorios, tal como conocemos los procesos que hemos establecido y las validaciones. Y nada más entrar, si lo han observado, el estado ya se ha propuesto con open. Si no lo han notado, podría repetir este aspecto con discard draft para observar. Nada más pulsar con create, automáticamente se ejecuta y se propone el estado open. Uno podría decir cómo sería posible proponer este estado. Iremos a observar en lo que es Eclipse si llegaremos a la tabla de persistencia, porque probablemente esta es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Es posible ver en esta tabla de persistencia algún registro cuyo Travel ID sea inicial y que tenga el estado open? Esta es la pregunta que podemos hacer o realizar sobre este aspecto. La columna del estado es este overall status. Observamos que inicial tenemos estos tres registros y que el de la parte superior tendría el overall status vacío. La siguiente pregunta que podemos realizar es sobre la tabla draft. Este registro estaría contemplado en la tabla draft con el valor open, es decir, este de la parte inferior. Lo podemos entender o asimilar de esta manera. Podemos seguir rellenando la información y nos quedamos también con la visión y el aspecto sobre las dos tablas. Desde la interfaz de usuario asignamos valores, por ejemplo, 7001 para el Agency ID, el cliente 1 y empezamos con las fechas, 31 de octubre 2027. Salimos de los campos, volvemos a Eclipse, refrescamos en la tabla Draft y por aquí lo que observamos sería la información que hemos rellenado. Entendiendo que el registro estaría respaldado en la tabla Draft y que la información que ejecutamos a través de la determinación cuyo tipo de operación sería onModify, se va a respaldar en la tabla Draft hasta que se decide guardar de manera permanente el registro. De nuevo en la interfaz de usuario podemos asignarle el Booking Fee 100 o 100 y con USD iremos a indicar la moneda. Con Create guardamos el registro, ya se va a ejecutar la siguiente determinación que asigna para el Travel ID en el proceso del guardado y lo que va a ocurrir en las tablas de persistencia, tanto draft o la persistencia activa, es lo siguiente. Primero, en la tabla draft que tenemos en este aspecto, al refrescar el registro debería de desaparecer porque se guardó en la tabla de persistencia activa. Y así es, el registro ya no estaría disponible aquí. Volvemos en la tabla de persistencia activa, que es esta de aquí. Ordenamos de manera descendente. Filtramos por el objeto cuyo Travel ID es 3001, según hemos visto por la asignación. Y también determinamos que el Booking Fee, en este caso, es 100. Sobre el Total Price es la siguiente determinación que iremos a realizar e iremos a completar, que en este caso la tenemos agregada por un adelanto que hice en la preparación de la siguiente lección. De momento nos quedamos con lo que sería la determinación de tipo onSave o de tipo onModify que va a actuar de la siguiente manera en la interfaz de usuario. Repitiendo el proceso solo para entenderlo y resumir lo que hemos aprendido en estas últimas dos lecciones. Con Create, nada más pulsar,
se van a disparar las determinaciones que tienen el estado de asignación onModify y observamos el resultado. Y después de haber completado el formulario toda la pantalla, cuando guardamos o pulsamos en el Create, se van a disparar las determinaciones de tipo onSave.